El tema que vamos a abordar en este segundo encuentro es un fenómeno que está tan naturalizado que pareciera que el mundo, restrinjámonos al ámbito de lo occidental, fue siempre así. Entonces hay cosas que no se pueden explicar, porque los medios de comunicación, instrumento fundamental de este proceso de dominación de la opinión pública, tuvieron una historia bastante corta, desde fines del siglo XIX en adelante, empezando siendo pasquines de pueblo, hasta que con el estallido de la Revolución Industrial empieza a aparecer lo masivo. Entonces hay una industria de la noticia que empieza a generar grandes medios que se van a convertir después de la Segunda Guerra Mundial en medios internacionales. Esos medios son los portadores de la verdad. Y lo digo sin avergonzarme, lo digo con un poco de dolor, porque el daño que hacen no ha sido detectado por el ciudadano de a pie. Han tenido la habilidad de convertir la noticia en un mundo del conocimiento o la información, siendo información algo que no responde a la etimología de la palabra, porque formación es hacer algo de algo. La información le agrega el hacérselo hacia adentro. Informar es formar dentro del lector, del espectador, formas. Y si están en plural, es porque no hay una sola. Pero sin embargo, aunque esto pueda presentarse como algo un poquito enrevesado, difícil de comprender, acéptenmelo como una etapa de la aproximación a este tema que es el control de la opinión pública. Esa información que fue monopolizada por 3, 4 agencias en el mundo, que fue comunicada por 2, 3 grandes medios de cada uno de los grandes países de Occidente, esos se convirtieron en la verdad. La verdad del ciudadano de a pie es la verdad que oyó en la radio, leyó en el diario o vio en televisión. Y lo que queda oculto a esa verdad, tema que nos va a llevar bastante tiempo para demostrarla en hechos, ¿no? Lo que queda demostrado es que esos medios son empresas capitalistas, empresas que tienen propietarios que invierten dinero para conseguir información, transformarla en noticia y que esa noticia llegue a la mayor cantidad de personas posible. La lectura del diario, decía Hegel en los comienzos del siglo XIX, Hegel, un gran pensador alemán de la Alemania de la etapa gloriosa, cuando agarraba el diario decía: voy a hacer la oración matinal, metiendo la iglesia y la información periodística, pero le daba una jerarquía. Él necesitaba cada día levantarse y leer el diario, pensando que en el 19 los medios de comunicación recién estaban en sus primeras etapas. El negocio del diario, de la información, fue manejado con mucha habilidad, porque
no es poca la gente que dice, sí, lo leí en tal diario, tal vez esto tenga una antigüedad de 20, 30 años, hoy dice, lo escuché en la radio, lo vi en la televisión, es decir, la tecnología ha ido reemplazando un medio por otro, se fue perfeccionando, se fue volviendo con la televisión algo más cercano al cine, y esa seducción que tiene el cine, que ha sido una de las grandes maravillas de Hollywood, haber convertido un espectáculo en que es casi una religión el verlo o no verlo. En las conversaciones diarias se dice, ¿cómo no viste tal película? Es decir, es una obligación. Entonces, nos fuimos sumergiendo sin darnos cuenta, y además con gusto, con aire de persona importante, porque era portador de una información que él había recibido, y la había recibido de medios que pasaron a ser entidades políticas mundiales. Hablar de Le Figaro en Francia, New York Times en Nueva York, Washington Post, el Financial Times de Londres, esos son entidades políticas que son a su vez formadores de opinión. Hay un dicho que viene de la Escuela Alemana de Periodismo, que un profesor dijo en clase, respondiendo a la pregunta, ¿qué es noticia? Y este profesor dijo, que un perro muerda a un hombre no es noticia, que un hombre muerda a un perro sí. Y lo dijo desde el estrado con aire académico y como una definición terminante. Ahora fíjense ustedes que la información se degrada, pasa a compartir un nivel de existencia cuando dice la primicia. ¿Quién lo dice primero? Y en esta carrera de los medios, por quién lo dice primero, muchas veces, muchas, no se asusten, mienten para decir eso lo dije yo primero. Y después lo repiten con algunas modificaciones para adaptarlo a lo que después los hechos demostraron lo que realmente fue. Pero lo que aquel profesor alemán no dijo, que la noticia es una chica bonita por la cual un periodista se juega la vida por obtenerla. Y por obtenerla siendo el primero que lo sabe. Siendo el primero que lo sabe, puede decir de ella cualquier cosa. Porque después, en la combinación de lo que van a decir los otros medios de eso, este que tuvo la primicia, dices, sí, yo dije eso, claro, que me faltaban estos datos, la redondea y la hace. Entonces, si nos atenemos a qué es la información y respetamos la etimología de la palabra, formación es tomar una materia, cualquiera ella sea, y darle una forma. En este caso es algo que pasó, algo que se dijo. El que se dijo según como se dijo puede decir una cosa o decir otra. Yo recuerdo una vieja película argentina en que un matón de barrio dice en un bar, cuando yo te agarre te mato. Esa es una amenaza. Cuando lo llevan ante el juzgado, el juez dijo, cuando usted lo agarra a la mata, usted lo está amenazando con matar. No, digo, no,
Si yo te agarro, digo, pero es que estaba sobreentendido que estaba lejos y que yo no lo podía agarrar. Y el te mato es una compadreada, pero no tiene... ¿Cómo puedo yo matar a una persona? Un juego de letras, un juego de palabras. Esto es moneda corriente en el periodismo. Entonces, ese periodismo va acompañando el desarrollo de una sociedad que es pueblerina durante el siglo XIX y parte del comienzo del XX. Pero con la aparición de las grandes empresas y las fábricas, con talleres enormes, con cientos de empleados trabajando, obreros, ahí, ese mundo rompe con lo que la sociología alemana habló del pasaje de la comunidad a la sociedad. Hablando de comunidad, lo que hoy podríamos decir un pueblo del interior en que todos se conocen y que lo que acontece en ese pueblo es noticia que corre en la fila del mercado, en el encuentro de la panadería. ¿Te enteraste, fulano? ¿Te enteraste? Y el diario local se limita a poner que se va a hacer la fiesta de fulano, que Mengano se casó con tal. Pero cuando esa ciudad desbordó los 200.000, 300.000 habitantes, ya cuando se sube a un colectivo, se sube a un tren, los que están arriba del tren no se conocen. Yo hace ya más de 40 años que vivo en Bahía Blanca. Mi primera sorpresa fue a subir al colectivo para ir a la universidad, oír que se saludaran, o que el colectivero dijera, hola doña fulana, hola, ¿qué tal? Y yo miraba sorprendido, venía de vivir en mi etapa anterior en la ciudad de Buenos Aires, donde todos somos anónimos. Este anonimato es la característica de la sociedad de masa. En el anonimato todos somos uno, en el mejor de los casos, una persona. Visto desde el marketing, un consumidor, un posible comprador. Visto desde la información, un actor que hizo tal cosa. Ahora le vuelvo a recordar. Yo hablé de descuartización. Piensen ahora que el don Hermenegildo de un pueblo del interior, visto en una ciudad, es uno, depende de dónde está. Yo decía muchas veces en clase, yo parado ante ustedes soy el señor profesor, pero cuando después voy a jugar al pádel, soy Ricardo. Y cuando llego a mi casa, soy el esposo de fulano y el padre de mis hijos. Y cuando salgo al barrio, soy el vecino. Todo ello son partes de mí, como es parte de todos ustedes. Pero esas partes no están sintetizadas. Pero como el ciudadano, es decir, ¿qué quiere decir? Hombre de ciudad, ciudadano es un concepto que aparece con la Revolución Francesa. Son los hombres de la ciudad los que hacen la revolución. El ciudadano nace en un modo de vida que eso es así. Él de chiquitito es el nene de la familia, el hijo de mamá y papá o el hermano de tal. Es todo él. Cuando va al colegio empieza a ser el alumno. Entonces empieza a ingresar a una especie de rebanada, perdóneme lo brutal de la palabra, de la persona
para tener una cara ante esto, una cara ante lo otro, pero eso que podríamos decir camina hacia la locura, está asumido como la normalidad de la vida ciudadana. Todo esto empieza a ser moneda corriente y además que había, perdónenme que se me cruzan recuerdos, un dibujo de Caloi que había en un hombre sentado en un living mirando la televisión y habían chocado dos coches y por la ventana se podía ver el choque en la esquina de él. Ese choque que en ese momento se había producido, él lo estaba viendo por la televisión. Es decir, sintetiza esta forma de fraccionar, de desmantelar, desarmar ese fenómeno que pasó por las cámaras, pasó por la televisión, llega a nosotros dentro del marco en que el presentador lo dijo. Es decir, estos hombres que manejan siempre el alcoholizado, miren la barbaridad que hizo, no lo sabe todavía, pero está diciendo una suposición. Si eso fuera en la esquina de un pueblo, hubieran salido a toda la calle y hubieran visto, uy, fulano, ¿qué le pasó? ¿Cómo chocó? Fulano es una persona que tiene una historia, que todos la conocen. El ciudadano es una presentación, es una imagen hablante que está ante otras similares y que entre ellos hay una relación que yo diría, abusándome de mis pocos conocimientos de psicología, de una despersonalización. La sociología norteamericana habla de actores, el actor que cumple un rol, y el estudio de las sociedades a partir de actores que cumplen diferentes roles según han sido institucionalizados por la parcela de sociedad en la que le toca vivir. Probablemente esto no sea fácil de recibir, de entender, de digerir, pero yo voy a volver más de una vez con estas cosas, porque lo que ha hecho la ciencia de la comunicación es haber convertido esto en una ciencia que analiza los cómo, los por qué, dónde, los cuándo, como el modo de tomar el hecho y presentarlo. Y si es en la radio o en la televisión, el énfasis con que lo dice ya le está dando diferente dimensión a la misma información. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando yo digo que la opinión pública es manipulada por la sociedad capitalista, estoy diciendo algo que sucede desde comienzos del siglo XX, que encontró a sus investigadores y teóricos en las primeras universidades en Estados Unidos que tomaron como tema el problema de la comunicación. Bueno, ese fenómeno fue estudiado de modo tal y con tal desencarnamiento que uno dice, ¿cómo fueron capaces de decir que ellos están manipulando? Porque era lo que hacían. Y que como esto, la sociedad estadounidense, la primera década y segunda década del siglo pasado, era casi un pueblo centrado dentro de una ciudad, no le preocupaba que el ciudadano de a pie se enterara de esto porque no iba a entender de qué se trataba. Bueno, ese es el origen de esa manipulación. Entonces, el que yo haya puesto estos dos conceptos,
el capitalismo salvaje y la opinión de la sociedad es que no cualquier capitalismo, el capitalismo salvaje, ya hemos visto algo en nuestro primer encuentro. Es decir, capitalismo no es una sola cosa, aunque la teoría económica hable de capitalismo como una forma teórica de análisis y no de una realidad plasmada en la sociedad real, en esa sociedad donde se dan esas cosas. Con esto quiero decir, la tarea que tenemos por delante no es sencilla ni es corta. Por eso voy a avanzar lentamente, voy a meterme en parte, a mostrarla, y de este modo que lleguemos de aquí a un tiempo que no tiene una ficha fija, en la medida en que yo vaya notando que ustedes van comprendiendo mejor, que se va entendiendo, vamos a poder hablar más en profundidad de todo eso. Gracias.